Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y vamos a hablar hoy de los trastornos del sueño que están englobados dentro de los trastornos de tipo fisiológico. El insomnio es uno de los principales problemas dentro del trastorno del sueño. También es un trastorno en sí mismo, pero puede ser un síntoma acompañante de muchas de las patologías, sobre todo ansiosas y depresivas, que hemos visto con anterioridad. El sueño puede estar normal o puede estar alterado, cosa que ocurre hasta en un 30% de la población en algún momento de su vida. Tenemos que saber que el sueño tiene un patrón, tiene unas fases más o menos repetitivas, más o menos similares en todas las personas, en las que se pasa por una primera fase más liviana de sueño, más ligera, que son la fase uno, fase 2. Esto tiene un reflejo a nivel de registro eléctrico cerebral, de electroencefalograma, pues de una actividad con ondas más de tipo rápido, mientras que ya el sueño profundo, típico de la fase 3 o fase 4, pues el registro es de ondas más de tipo lento, ¿no? Como son las ondas delta o zeta, que habitualmente no están presentes en la vigilia y que realmente pues indican que la persona está en un sueño profundo. Típicamente cada uno de estos ciclos, aquí vemos que hay varios ciclos a lo largo de toda la noche de sueño, típicamente duran 1 hora y media habitualmente y acaban con una vuelta al sueño más liviano y a una fase en la que el sueño es parecido en cuanto a intensidad a un sueño ligero, pero en el que ocurren ensoñaciones, en la que ocurren los sueños, ¿no? A este tipo de sueño se le llama sueño de movimiento rápido ocular, sueño REM, y es cuando ocurre habitualmente los sueños, las pesadillas, cualquier tipo de actividad onírica. El sueño REM tiene una serie de funciones que ahora veremos y habitualmente el registro encefalográfico, si le hacemos un electroencefalograma a la persona durmiendo, vemos que es prácticamente de una actividad como muy parecida a lo que ocurre cuando uno está en vigilia con un predominio de ondas de tipo beta. Como hemos dicho, hay sueño REM, de movimiento rápido ocular, y el resto de sueños, que son la fase 1, fase 2, 3 y 4, que sería sueño no REM, y cada uno de estos sueños tiene una función a nivel fisiológico, por eso tenemos que dormir, para poder seguir viviendo de forma normal. El sueño no REM es un sueño que está orientado a permitir una reparación de tejidos, hay una liberación de hormonas de crecimiento, también es el momento en el que crecen, por ejemplo, los niños, sobre todo por la noche, y básicamente descansar disminuyendo la temperatura corporal, un poco de enfriamiento, sobre todo del cerebro, pero también de las funciones para, digamos, salvar energía. El sueño REM, sueño de rápido movimiento ocular, tiene otras funciones y sobre todo la función principal es la de procesamiento de la información. Le damos vueltas habitualmente a cosas que nos han pasado o reaprendemos y tiene un elemento del que se puede, digamos, solidificar una serie de memorias, como por ejemplo el elemento del neurotrofismo, ¿no? Hay una actividad de factores neurotróficos como el BDNF o el CREP. O sea que es importante dormir para asentar una serie de conocimientos, porque realmente el sueño REM permite este tipo de procesamiento. Los trastornos del sueño se pueden desglosar en dos tipos. Las disomnias, que sería un trastorno del sueño, en el que el más frecuente es el insomnio, sería un trastorno del sueño de tipo cuantitativo, y las parasomnias, en las que lo que hay es una alteración conductual en la que parece que la persona tiene algún elemento de sueño, pero que la persona pues, está en una actividad parecida a la vida, del estado de alerta, ¿no? En cuanto a las disomnias, como digo, el más frecuente es el insomnio, que es más frecuente del 20% de la población puede tener problemas de insomnio. Menos frecuente es la hipersomnolencia, que es la necesidad de dormir de manera excesiva, que ocurre en un 3% de la población. Y también puede haber problemas el ritmo o del cambio de ciclo habitual circadiano del sueño, gente que duerme de día y tiene el sueño cambiado y tiene la noche pues mucha más actividad, o si tenemos jet lag porque vamos a otra zona del globo terráqueo, ¿no? En cuanto a las parasomnias, pues habitualmente comportan alteración conductual durante el sueño, por ejemplo las pesadillas excesivas o el sonambulismo o los terrores nocturnos serían ejemplos de parasomnia. Dentro de las disomnias hemos dicho que la hipersomnia es un problema habitual de dormir más de la cuenta
y en concreto una enfermedad específica dentro de las hipersomnias es la narcolepsia. La narcolepsia es un problema porque la persona entra de golpe en un sueño abrupto, que tiene un inicio súper rápido, en segundos, y que pues la persona entra en sueño REM, en sueño, digamos, relativamente profundo. El 90% de los casos de este tipo de problemas está asociado a un gen, un gen que tiene que ver también con la función inmunológica y autoinmune y con otras enfermedades autoinmunes, el gen de la HLA de QB1. Y hay dos tipos de narcolepsia: la narcolepsia tipo 1, en la que hay una elevación de una serie de sustancias como es la orexina A y que cursa con parálisis, con cataplexia, con parálisis de los músculos voluntarios, lo cual puede ser un problema, por ejemplo, si estamos conduciendo, porque la persona pues pierde el tono muscular. Y la narcolepsia tipo 2, que es más leve, tiene normal esa orexina A y no tiene cataplexia, no tiene alteración del funcionamiento muscular. El tratamiento es con estimulantes tipo anfetamínico como el modafinil o con anfetaminas, y también se pueden utilizar los antidepresivos de tipo dual, o sea, realmente mantener a la persona despierta. En cuanto a las parasomnias, hay pesadillas que pueden ser un problema, típicas de la patología no REM, perdón, de la patología del sueño REM, en el que hay un sueño pues, muy vívido, muy molesto. Ocurren sobre todo son traumáticas, sobre todo en niños de 5 o 6 años con experiencias traumáticas y pesadillas. Y los terrores nocturnos sería una situación parecida a la pesadilla, en la que el sueño es no REM, no hay realmente un sueño como tal, pero el niño se levanta aterrorizado, gritando sin saber lo que le ha ocurrido, no recuerda, como en el caso de la pesadilla, un sueño estresante, y suele ocurrir al final de la infancia y mejora con antidepresivos tricíclicos o con benzodiazepinas, que suelen no estar recomendadas en esta edad, pero que si no hay remedio pues se pueden utilizar. Y luego el sonambulismo, que es una patología también no REM, en la que ocurre en niños de 5 a 12 años y en la que hay pues movimientos repetitivos. Puede ser andar o más frecuentemente pues estar haciendo algún tipo de movimiento repetitivo estando dormida la persona sin darse cuenta de hacer este tipo de movimiento, y que se asocia sobre todo a falta de sueño en este tipo de niños más sensibles a esa patología. El insomnio es uno de los problemas más graves, evidentemente es un problema tipo disomnia, alteración de la cantidad o de la calidad del sueño. Se puede distinguir primario, cuando no se encuentra la causa, o secundario, pues por consumir mucho café o por tener algún tipo de alteración endocrina, etc. Hay que ver si es una cosa puntual o si es algo más persistente. Hay que ver qué patrón tiene, si es una cosa más de el inicio del sueño, de que la persona no puede desconectar, o si es un patrón más de inicio precoz, o sea, se duerme uno bien pero se levanta muy temprano. Y el tratamiento pues predomina sobre todo los hábitos de higiene del sueño, enseñar a que la persona pues no abuse de los estimulantes, no abuse del café, no haga ejercicio muy tarde, no tome ningún tipo de estimulante, etcétera. Que se vaya siempre a la misma hora a dormir, que no utilice activación con pantallas por la noche, etcétera. Y luego pues se puede hacer también un tipo de terapia para controlar este tipo de patrones, o en casos muy excepcionales pues dar fármacos de tipo hipnótico. En función del tipo de insomnio que tengamos, pues vamos a tener un tipo de tratamiento. Si el insomnio es un insomnio general, pues sobre todo higiene del sueño, con este tipo de medidas generales que hemos visto. Si es un problema de que no se puede dormir, no puede desconectar, pues hay que dar fármacos de tipo acción muy corta, como el zolpidem, o algunas veces simplemente regular el ciclo sueño-vigilia con melatonina. También si el problema es mantener el sueño durante un tiempo, pues hay que dar fármacos de duración un poco mayor, como pueden ser los tetracíclicos o como puede ser el lorazepam o el zolpidem. Si hay un despertar precoz muy temprano en la mañana que no se puede dormir, habitualmente utilizamos los tetracíclicos como la trazodona o el lormetazepam. Y en casos resistentes es más interesante utilizar fármacos no benzodiazepínicos, como es la trazodona, los tetracíclicos, porque tienen menor poder de adictividad. Habitualmente
casi todos los hipnóticos producen algún tipo de adicción, con lo cual es bueno pues no pautarlos durante mucho tiempo, típicamente pues no más de un mes, y irlos reduciendo una vez que ya los hemos pautado de forma lenta y progresiva, e irlos sustituyendo por fármacos cada vez menos adictivos en caso de que haga falta un tratamiento más largo de un mes. En cuanto a temas clave, pues bueno, la narcolepsia ya hemos visto que es un trastorno no muy frecuente, pero que puede ser grave pues porque pierde la persona en el tipo 1 el tono muscular y puede tener una caída o un accidente. Las parasomnias suelen autorresolverse en la misma edad que se producen, que son en niños pequeños, no suelen ser un problema de mantenimiento, aunque estresan mucho al niño y a los padres. El insomnio habitualmente sí es un problema en mucha parte de la población, hay que estudiar qué patrón tiene, estresar el uso no farmacológico de medidas, por ejemplo, de higiene del sueño, y en función de qué tipo de problema hay, si es muy persistente, pues buscar el fármaco más adecuado, de acción más corta si el problema es de inicio, o de acción más larga si el problema es de no mantenimiento, intentando siempre aterrizar en fármacos no adictivos como los tetracíclicos, como puede ser la trazodona o incluso la pregabalina, un fármaco que también tiene alguna actividad hipnótica importante. En todo caso, los fármacos siempre son el último recurso. Muchas gracias.